Llegué a la casa de mis abuelos en el bosque buscando un respiro. La universidad me tenía agotado y necesitaba alejarme del ruido de la ciudad, de las presiones, de todo. La cabaña era antigua, de madera oscura y techo de tejas, pero tenía un encanto especial. Estaba rodeada por un bosque denso, con árboles altos que parecían tocar el cielo y un silencio que solo se rompía con el canto de los pájaros o el crujir de las ramas bajo mis pies. Mis abuelos ya no venían aquí, pero la casa estaba bien cuidada, como si el bosque mismo la protegiera. Los primeros días fueron tranquilos. Me despertaba con el sonido del viento entre los árboles y pasaba horas explorando los senderos que serpenteaban entre la maleza. No había nada sospechoso, nada fuera de lo común. Solo naturaleza en su estado más puro. Me sentía en paz, como si el bosque me estuviera aceptando, como si fuera parte de él. Pero todo cambió una noche. Estaba sentado en la cabaña, leyendo un libro junto a la chimenea, cuando escuché algo. Al principio, pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era una voz. No era humana, al menos no del todo. Hablaba en un idioma que no reconocía, con un tono áspero y retorcido que me erizó la piel. La voz venía del bosque, como si alguien, o algo, me estuviera llamando. Intenté ignorarla, pero era imposible. Cada vez que creía que había desaparecido, volvía, más fuerte, más insistente. Al día siguiente, decidí investigar. No podía quedarme sentado sin saber de dónde venía esa voz. Me adentré en el bosque, siguiendo el sonido, aunque no tenía idea de hacia dónde me llevaría. Caminé durante horas, pasando árboles y rocas, cruzando arroyos y claros. El bosque parecía interminable, pero la voz nunca se alejaba. Finalmente, llegué a un lugar que no había visto antes. Era un claro pequeño, con un árbol en el centro que no se parecía a ningún otro que hubiera visto. El árbol era alto, con un tronco grueso y retorcido, pero lo que más me llamó la atención fue su base. Allí, justo donde las raíces se enterraban en la tierra, había una boca. No era una metáfora, era una boca real, con dientes afilados y una lengua larga que se movía lentamente, como si estuviera probando el aire. La voz salía de allí, de esa boca, hablando en ese idioma desconocido. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El árbol no parecía agresivo, pero tampoco amistoso. Era como si estuviera esperando algo. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero no entendí nada de lo que decía. La voz era confusa, como un susurro entrecortado que no formaba palabras claras. Me acerqué un poco más, con cuidado, y noté que la boca se movía más rápido, como si estuviera emocionada. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea estúpida, tal vez tenía hambre. Tal vez eso era lo que quería. Miré a mi alrededor y recogí algunas ramas y frutos caídos. Se los ofrecí al árbol, pero no los quiso. Los escupió con desdén, como si fueran basura. La boca se movía con impaciencia, y la voz se volvió más fuerte, más insistente. No sabía qué hacer. ¿Cómo se alimenta a un árbol con boca? Fue entonces cuando vi una lagartija corriendo entre las hojas. La atrapé rápidamente, sin pensarlo dos veces, y se la ofrecí al árbol. Para mi sorpresa, la boca se abrió de par en par y devoró la lagartija en un instante. Los dientes se cerraron con un chasquido, y la lengua se relamió, como si estuviera satisfecha. El árbol pareció crecer un poco, sus hojas se volvieron más verdes, y algunas flores comenzaron a brotar en sus ramas. Me quedé allí, mirándolo, sin saber si lo que había hecho estaba bien o mal. Pero una cosa era segura, el árbol quería más. El árbol había aceptado la lagartija, y eso me dejó con una mezcla de fascinación y preocupación. No podía creer lo que había visto, un árbol con boca, dientes y lengua, que comía carne. Era algo que desafía toda lógica, pero ahí estaba, frente a mí, más vivo que nunca. Sus hojas brillaban con un verde intenso, y las flores que habían brotado desprendían un aroma dulce y embriagador. Me sentí extrañamente orgulloso, como si hubiera descubierto un secreto que nadie más conocía. Pero también sentí una punzada de inquietud. ¿Qué había despertado? Decidí seguir alimentándolo. Al principio, era solo curiosidad. Quería ver hasta dónde podía llegar, qué más podía hacer ese árbol. Atrapé más lagartijas, pequeños insectos, incluso un ratón que encontré cerca de la cabaña. Cada vez que le daba algo, el árbol lo devoraba con avidez, y yo podía ver cómo crecía, cómo se fortalecía.
Sus ramas se extendían más, sus hojas se volvían más grandes y las flores se multiplicaban, llenando el aire con su fragancia. Era hermoso, pero también perturbador. ¿Qué clase de árbol era este? Con el tiempo, la curiosidad se convirtió en obsesión. Empecé a pasar horas cazando animales para alimentar al árbol. Ya no eran solo lagartijas o ratones, ahora buscaba cosas más grandes. Atrapé pájaros, ardillas, incluso un conejo. Cada vez que le daba algo, el árbol parecía más satisfecho, pero también más exigente. La boca se movía con impaciencia, y la voz, esa voz extraña que nunca entendí, se volvía más fuerte, más insistente. Era como si el árbol me estuviera pidiendo más, siempre más. Un día, mientras caminaba por el bosque en busca de algo que cazar, me encontré con una gallina. No sé de dónde venía, no había granja cerca, pero ahí estaba, picoteando el suelo como si nada. La atrapé sin pensarlo 2 veces. Era más grande que cualquier cosa que le hubiera dado al árbol antes y sentí una extraña emoción al pensar en cómo reaccionaría. Cuando se la ofrecí, el árbol la devoró en segundos. Los dientes se cerraron con un chasquido y la lengua se relamió como si estuviera saboreando cada bocado. Las hojas del árbol brillaron con una intensidad que nunca antes había visto y las flores se abrieron aún más, desprendiendo un aroma tan dulce que casi me mareó. Pero algo cambió ese día. Después de comer la gallina, el árbol ya no parecía satisfecho. La boca se movía constantemente y la voz se volvió más urgente, más demandante. Era como si el árbol me estuviera diciendo que necesitaba más, algo más grande, algo más sustancioso. Empecé a sentirme incómodo, pero no podía detenerme. Había algo en ese árbol, algo que me atraía, que me obligaba a seguir alimentándolo, sin importar el costo. Una noche, mientras estaba sentado en la cabaña, escuché la voz de nuevo. Esta vez no venía del bosque, venía de mi cabeza. Era como si el árbol estuviera hablándome directamente, diciéndome lo que quería. No entendía las palabras, pero el mensaje era claro, necesitaba más. Necesitaba algo más grande. Algo vivo. Me levanté y salí de la cabaña, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía lo que tenía que hacer, pero no quería admitirlo. Caminé por el bosque, siguiendo la voz en mi cabeza, hasta que llegué al claro donde estaba el árbol. La boca se movía con impaciencia, y los dientes brillaban bajo la luz de la luna. Me quedé allí, mirándolo, preguntándome hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Realmente haría lo que el árbol quería? ¿Realmente sacrificaría algo o a alguien para alimentarlo? La voz en mi cabeza no se detenía. Era como un susurro constante, una demanda que no podía ignorar. El árbol quería más, algo más grande, algo vivo. Sabía lo que eso significaba, pero no quería admitirlo. Caminé de un lado a otro en el claro, mirando la boca del árbol, que se abría y cerraba con impaciencia. Los dientes brillaban bajo la luz de la luna, y la lengua se movía lentamente, como si estuviera saboreando la idea de lo que vendría. Me sentía atrapado, como si ya no tuviera control sobre mis propias acciones. Finalmente, no pude resistirme. Salí del bosque y me dirigí al pueblo más cercano. No era un lugar grande, solo unas pocas casas y una tienda, pero sabía que allí encontraría lo que el árbol quería. Me escondí en las sombras, esperando a que alguien pasara. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente vi a una persona, un hombre mayor que caminaba solo por la calle. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero no podía detenerme. El árbol lo quería, y yo tenía que dárselo. Me acerqué sigilosamente, listo para actuar, pero en el último momento, algo me detuvo. No podía hacerlo. No podía convertirme en un asesino. Me alejé corriendo, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. ¿Qué iba a hacer ahora? El árbol no se conformaría con menos. Regresé al bosque, sintiéndome más perdido que nunca. Cuando llegué al claro, el árbol ya no estaba. Solo quedaba un hueco en el suelo, un agujero profundo donde antes estaban las raíces. Me quedé allí, paralizado, sin entender lo que había pasado. ¿Se había ido? ¿Había decidido que yo no era suficiente? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, pero no había nada. El árbol había desaparecido, llevándose consigo todo lo que había crecido a su alrededor. Las hojas, las flores, todo había desaparecido.
Solo quedaba el hueco, como un recordatorio de lo que había estado allí. Me senté en el suelo, sintiéndome vacío. No sabía si sentir alivio o tristeza. El árbol se había ido, pero también se había llevado una parte de mí. Había estado dispuesto a hacer cosas terribles por él, y ahora que ya no estaba, me sentía perdido. ¿Qué había sido real y qué había sido producto de mi imaginación? ¿Había sido el árbol una manifestación de algo dentro de mí, algo oscuro y hambriento que solo quería crecer? Regresé a la cabaña, pero no pude dormir. Pasé los días siguientes vagando por el bosque, buscando alguna señal del árbol, pero no encontré nada. El bosque parecía normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo había estado allí, algo que había cambiado para siempre. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho la voz. No sé si es real o si solo está en mi cabeza, pero sé que no desaparecerá. El árbol puede haberse ido, pero su influencia sigue aquí, en mí. Y tal vez, algún día, regrese. Si te ha gustado esta historia de misterio y horror, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. ¿Crees que el árbol regresará? ¿O fue solo una manifestación de la mente de Daniel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima historia.